Estas últimas semanas te he estado hablando de unas verdades poderosas desde el punto de vista de Jesucristo. Y conocer estas verdades a mí me liberó de toda religiosidad y culpabilidad. Y tengo hoy el de querer compartir aún más de esta serie titulada Una verdad del Evangelio. Y me gustaría que hoy podamos ver, quizás lograr comprender el carácter de Dios. Para comprender el carácter de Dios, tenemos que tener como base bíblica de cómo es Él y qué es Él. Y la Biblia nos habla de estas dos verdades. Una nos fue revelada por Jesucristo. Él nos dijo en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y aquel que lo adora tiene que acercarse creyendo que Él es espíritu y adorarlo en ese espíritu. Y la otra nos fue revelada un poco más tarde a través del apóstol Juan, que nos dice que Dios es amor. Y el amor de Dios nos fue dado cuando nacimos de nuevo en el Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces, teniendo una base bíblica de cómo es Dios y de lo que es Él, podemos mirar la definición de carácter, de acuerdo al diccionario, y dice así: un conjunto de cualidades, rasgos que indican la naturaleza propia de alguien o su manera de pensar y actuar. Podríamos decir que conocemos la esencia de Dios. Dios es amor y Dios es espíritu. Sabiendo que la Biblia nos dice en Santiago 1:17 que todas las cosas buenas vienen de arriba y que en Dios no hay ni una sombra de variación. Luego, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Veamos su manera de pensar y actuar. En Romanos 4:6 nos dice: Dios atribuye justicia sin obras. O sea, sin que tú y yo hayamos hecho algo, Dios ya nos atribuyó justicia. Y en los versos 7 y 8 del mismo capítulo nos explica en qué consiste esa justicia. O sea, nuestros pecados nos han sido perdonados. Ya no nos son tomados en cuenta. En otras palabras, el Señor no imputa pecado. Sigamos viendo un poco más para comprender cómo Dios actúa. En Romanos 5:8 dice que la manera como Dios demostró su amor para con nosotros fue dando la vida de su Hijo Jesús, para que nos pueda atribuir esa justicia sin obra. O sea, Dios hizo esto cuando aún tú y yo éramos sus enemigos. Gracias a la naturaleza justa que hay hoy en tu espíritu, el Señor Dios ya no te retiene ningún pecado en tu contra. Estas son buenas noticias. La Biblia no te enseña que Dios te acepta o te rechaza por tus actos. Te enseña que tus acciones nunca serán lo suficientemente buenas. Tu espíritu no se vuelve justo a través de tus acciones o tus actitudes buenas. La justicia viene de confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y cuando tú naces de nuevo, tu espíritu viene a ser completamente transformado. La justicia en tu vida no es por tus acciones, sino porque Dios quiso que a través de Jesucristo, tú y yo seamos su justicia. Y esto es un pensamiento muy profundo. Esto muestra cómo Dios piensa, cómo Dios ama a la humanidad. Quizás algunos se pregunten, pero ¿y qué pasa con la ley? ¿Qué decir con ese Dios fuego consumidor que era en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa con eso de que Dios nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre? Déjame decirte algo que me liberó de esa teología donde se mezcla la ley con la gracia. Tú y yo sabemos que Pablo es uno de los primeros hombres que nos habla de nuestra identidad en Cristo, del carácter de Dios. Y en Romanos 5:13 él dice así: antes que existiera la ley, ya había el pecado en el mundo, pero este no se cargaba la cuenta de uno. Quiere decir que no era cargado o no era imputado en una persona, porque la ley no existía aún.
Y luego en el verso 20 del mismo capítulo, Pablo continúa diciendo, y dice esto: la ley fue introducida en el mundo para que el delito sea visible. O sea, hizo que el pecado cobrara vida, para que reconociéramos que necesitábamos de un Salvador. La ley fue como una lupa que se enfocaba ¿qué? En el pecado. Y luego en Gálatas 3:24, él dice así: de manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. El propósito del Señor al enviar la ley era que tú y yo nos pongamos de rodilla y digamos: oh Dios, ten misericordia de mí, no puedo liberarme de este pecado yo. La ley no fue dada para vencer al pecado, sino para mostrarnos que el pecado ya nos había vencido. De hecho, la ley fortalece el pecado y el pecado le da un camino al diablo, a tu cuerpo y a tu alma. Entonces, en el Antiguo Testamento era necesario que Dios actuase así para limpiar la manera de pensar en el corazón del hombre y su actitud, para poder hacer un camino que permitiera la existencia de una mujer que fuera pura y llena de fe, que aceptara la palabra enviada a través del ángel Gabriel. Y así Jesús pueda venir aquí a la tierra. Pablo nos dijo en Romanos 6:14 que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia es una persona llamada Jesucristo. La justicia es la base, es el medio por el cual Dios nos imparte su gracia. Cuando renuevas tu mente por la palabra de Dios, tú pasas a otro nivel, donde dejas de estar siendo dominado, controlado por eso que ves o por eso que sientes, y que solamente te lleva a muerte. Y tu espíritu, que ya está siendo uno con el Espíritu de Dios en tu interior, te lleva a esa vida abundante y a la paz que Dios te ofrece. Y te hace comprender que cuando vino Jesucristo, todo cambió. Él trajo gozo a la humanidad. Y vivirás de una manera tangible el amor de Dios. Comprenderás que Él siempre fue amor, que Él actuó por amor, para que algún día ese amor venga y te tocase de una manera tangible. Cuando tú comprendes esto, comprendes lo que Pablo quiso decirte, que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios fue amor desde el comienzo. Él no quiso que el hombre viviera eternamente en el pecado. Por eso sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén, para que ellos no comieran del árbol de la vida, porque ya estaban en pecado. Para que ellos no estén viviendo eternamente en el pecado, Él los alejó del jardín del Edén. Y eso muestra el amor de Dios hacia la humanidad. Uno de los versículos que me ayudó a comprender lo profundo que es el amor de Dios fue apropiarme de la escritura que está en Jeremías 31:20. Apropiar, osar poner mi nombre en ese versículo. Apropiarme de cada una de esas palabras me ayudó a comprender la profundidad del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Su amor es tan profundo que Él pone su ley en nuestra mente. Él escribe en nuestros corazones. Y Jesucristo nos hace comprender que esas 613 leyes las resume en dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si no amo a mi hermano, a ese hermano que me critica, a ese hermano que quizás me mira mal, a ese hermano que nunca me quiere saludar o lo que sea, si no lo puedo amar, yo no me puedo amar. No te puedes estar amándote, porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te puedes amar, no podrás nunca sentir el amor de Dios para tu vida.
El amor de Dios por nosotros nunca cambia. Somos nosotros los hombres que hemos cambiado por la teología humana que se ha introducido en las iglesias y nos ha enseñado un evangelio débil, un evangelio frágil, un evangelio donde no tiene poder. El poder de Dios está basado en el amor que mostró a través de su Hijo Jesucristo. Y si tú aún no conoces de Jesús, yo te invito a que tú puedas abrir tu corazón y repetir la oración que sale al final del video. Y yo te aseguro que tu vida cambiará.